hacemos un pequeño repaso. Bien, ya vimos lo que es el punto número 1, patrimonio y bienes. Punto 2, de los bienes. Del módulo 2, o sea, del módulo 1, ya vimos nosotros el patrimonio y los bienes. Del módulo 2, vimos la propiedad y demás derechos reales. Vimos también lo que era la propiedad y nos toca que ver los modos de adquirir la propiedad, el punto número 5. Dentro de ello, nosotros tenemos un pequeño esquema de derechos reales. Para hacer más fácil nuestro estudio, tenemos lo relacionado a los derechos reales. ¿Cuáles son los derechos reales? Tenemos la clasificación que son de goce, mero goce y garantía. Ya vimos lo que es derechos reales de goce, o sea, la propiedad. Nos hace falta ver mero goce y garantía. Según nuestro programa de estudio, nos toca que ver los modos de adquirir la propiedad, según el numeral 5 del módulo 2 del programa. Tenemos originarios y derivados. Dentro de los originarios son los que no han tenido propietario anterior. Esto aqueo, por ejemplo, las instituciones jurídicas de la ocupación, accesión, usucapión y posesión, que están del numeral 6, el módulo 2, dentro del programa. Y los derivados que tienen relación con el propietario anterior, que pueden ser entre vivos o por causa de muerte. Entonces, esto los encontramos en el libro 5 del Código Civil. Anteriormente, ustedes hicieron un trabajo donde buscaron los artículos que se relacionaran conforme al esquema. Y de último vamos a ver formas especiales de propiedad, copropiedad, propiedad horizontal y medianería. Entonces estamos ubicados en los modos de adquirir la propiedad, originarios y derivados. Previo a ello, ustedes han hecho ciertos ejercicios prácticos. Dentro de los ejercicios prácticos que ustedes han realizado, les he dejado el análisis de expedientes judiciales. Tal es el caso del análisis que ustedes han estado realizando de un expediente de titulación supletoria que se divide de 4 partes para poder comprender, en este caso, los modos originarios de adquirir la propiedad. Bien, para mejor comprensión, antes de entrar a la doctrina de los modos originarios de adquirir la propiedad, ustedes en grupos de estudio estuvieron analizando la primera parte de este proceso de titulación supletoria. ¿Quién de ustedes es valiente y me puede explicar qué fue lo que observó, vio o qué le llamó la atención de la primera parte de este expediente de titulación supletoria? Siempre acordémonos que la participación tiene ponderación en puntos. Marco, ¿tiene uso de la palabra? Buenas tardes, licenciada. Gracias. Miren, Buenas tardes. Buenas tardes. Es de que en la primera parte, básicamente, lo que hace referencia es como que da las generalidades de las personas, hay una descripción de hechos, también describe la información de la propiedad en función de las colindancias que ella tiene.
Sin embargo, tal vez más que llamarme la atención, es que yo a título personal tuve la oportunidad de hacer eso. Entonces, pues fue un poco complicado porque hay muchas cosas que hay que tomar en consideración, hay cosas que tomar en cuenta en función de los vecinos, porque pues hay que hacer ciertas notificaciones y los vecinos pues tienen que dar fe de que realmente uno sí tenía esa propiedad en posesión por más de 10 años. Entonces, también hay que darle participación a la municipalidad de la localidad, a la PGN, y cada uno tiene que emitir un dictamen a efecto de que se pueda determinar por cada una de las instituciones si no hay alguna incidencia. Sin embargo, es un trámite hasta cierto punto complejo por todas las peculiaridades que eso conlleva y sobre todo evitando de que desde el momento en que uno ingresa al escrito inicial no existan previos a manera de que el proceso se empiece a estancar y que no llegue a la conclusión en el menor tiempo posible. Sin embargo, cuando uno tiene los documentos y presenta los argumentos correctos, pues independientemente del tiempo que eso lleve, pues sí se resuelve. Exacto, buenísimo. ¿Alguien más, a diferencia de lo que ha indicado Marco, le llamó la atención o quiere aportar alguna observación? Fátima. Perfecto. Bien, usted estaba haciendo un aporte relacionado que solo los guatemaltecos. Si viniera un salvadoreño y el salvadoreño quisiera titular un inmueble, le acaban de vender un terreno de 15 por 15 en municipio de Pastores a una persona de nacionalidad salvadoreña. Solo son derechos de posesión, no son derechos de propiedad. Él viene, comparece a su oficina jurídica y quiere comprar esos derechos. ¿Los puede comprar? Siempre utilizando cualquiera de las 5 leyes que yo les mencioné. Me dicen si sí se puede, no se puede, hay alguna limitación que establezca la ley. ¿Por qué, Fátima? Y en Juan Francisco nos está haciendo un aporte. Y después le voy a dar el uso de la palabra a Wilson. Juan Francisco. Sí, licenciada, yo recuerdo que si son derechos de posesión, estos no pueden ser vendidos, porque estos derechos de posesión no se constituyen como derechos reales o derechos de propiedad, sino únicamente de la tenencia del bien. Pero se podrán comprar o vender.
Usted recuerda que no se puede porque son derechos de posesión. En el documento objeto de estudio, ¿son derechos de propiedad o derechos de posesión? Ya vamos a hablar de eso, Pablo, del derecho de llave, ese es ámbito mercantil. Bien, en el expediente de titulación supletoria, ¿cuál es el título inscribible que está utilizando el señor Tomás? Maco. Licenciada, quisiera empezar con el tema de que si son centroamericanos. Yo recordaba haber escuchado algo de eso, ya lo encontré, y en el artículo 145 de la Constitución establece que la nacionalidad de los centroamericanos, dice, también se consideran guatemaltecos de origen los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación Centroamericana. Entonces, desde ese punto de vista, a mi criterio, sí se puede que un salvadoreño lo haga. También con que sean derechos de posesión, también viene ahorita a mi mente cuando usted compra, por ejemplo, una propiedad de la orilla de un río, un mar o un lago, que esas propiedades, en teoría, es que no me recuerdo el nombre de la secretaría, pero son como bienes del Estado. Entonces, esos nunca son en propiedad, sino son en posesión. Es lo que yo sabía. Entonces, por lo tanto, si usted, por ejemplo, tiene una casa en la orilla de la playa, yo podría comprarle a usted esa propiedad, igual que si fuera a la orilla de un lago o un río. Entonces, desde mi punto de vista, las dos respuestas serían, sí se puede que sea de El Salvador y también que fueran de posesión, en ese caso. Pero si fuera un terreno por ejemplo, en la antigua Guatemala, a mi criterio, también se podría con la salvedad de que esa persona tendría que iniciar todo ese proceso, porque los años son acumulativos del propietario anterior hacia mi persona. Perfecto, estamos muy bien. Bien, lo que usted está manifestando es la ley de la OCRET, de la Oficina de Control de Áreas de Reserva Territorial del Estado. Pues definitivamente lo que se arrenda son los derechos de posesión y no de propiedad. Son ciertos trámites que tienen que hacer, pues en este caso, las personas que deseen tener bienes inmuebles, como muy bien indica usted, a la orilla de ciertos, más que todo se da del área del mar, en virtud de que toda esa área es específicamente propiedad del Estado. Y como son áreas de reserva del Estado, sí se deben de hacer ciertos trámites legales por medio de la oficina correspondiente del control de área de reserva territorial del Estado. Bien, respondiendo a las interrogantes, efectivamente, como indica Maco, se consideran también guatemaltecos a los centroamericanos porque la misma Constitución lo reconoce. Entonces, desde el punto de vista jerárquico, si bien es cierto, tenemos la ley de titulación supletoria, es una norma ordinaria versus la Constitución, que es una norma constitucional, valga la redundancia, pues definitivamente se aplica nuestra norma constitucional. Por lo tanto, si puede una persona de origen salvadoreño, ya que es centroamericano, se considera guatemalteco para poder adquirir bienes inmuebles. La pregunta es los derechos de posesión. Para poder realizar una titulación supletoria, el análisis que ustedes están haciendo acá, según el señor Tomás, nosotros revisamos el documento que él tiene, que está mostrando, y nos vamos al apartado de medios de prueba. Dentro del apartado de medios de prueba, como ustedes ya analizaron el proceso, vamos a ir ahí como que saltando ciertas partes y después les explico lo demás.
Vamos a buscar el documento por medio del cual acredita él. Bien, de la lectura que ustedes hicieron, ¿él acredita derechos de propiedad o derechos de posesión? ¿Qué acredita él? ¿Qué es lo que él acredita? Revisemos nuestro documento y revisemos el expediente y los documentos que acompañan. Dentro de los medios de prueba que individualizó, ¿qué documento se individualizó? Pero no se peleen por responder, por favor. Según el documento que se tiene en pantalla, es una compraventa, ¿le? Bien, ¿compraventa de quién con quién? Dice que es de Jacinto de los Santos. Ujú. Ahorita le digo, ¿le? A favor de Fausto de los Santos. Muy bien, el documento que yo tengo a la vista para empezar es una certificación que extiende un secretario de un juzgado de paz en donde hace constar que se llevó a cabo un proceso voluntario de reconocimiento de documentos, el cual promovió el señor Faustino de los Santos Fernández, en este caso, con Paula Jacinto Pérez, y hace una copia literal de dicho documento, de dicho reconocimiento de documentos. Bien, ¿por qué tenemos este documento a la vista? Acá aparece que tanto una persona como otra hizo reconocimiento de documentos donde efectivamente se hace constar el traslado de un bien inmueble hacia otra persona. ¿Qué significa? Acá tiene número de registro, finca, folio y libro. El bien inmueble que están describiendo en este documento. ¿Cómo inició? Desde el punto de vista de los modos originarios de adquirir la propiedad, este documento, ¿qué nos da a entender? ¿Es un modo originario o es un modo derivado de adquirir la propiedad? Para definir el modo originario de adquirir la propiedad es que no ha tenido propietario anterior.
mientras que el modo derivado de adquirir la propiedad ha tenido propietario anterior, un inmueble. Bien, ¿ninguno? Y para mí es modo derivado, porque en el documento hacen referencia a una matrícula fiscal. Entonces, si existía una matrícula fiscal es porque ya existía un registro. En este caso, tuvo que haber sido en el registro del DICAI, y por lo tanto, si existía en DICAI, tenía que haber un propietario registrado, independientemente de quién fuera. Bien, les explico. Anteriormente, las matrículas fiscales, efectivamente, pues sí, las tenía la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, DICABI, que se encuentra en el Ministerio de Finanzas Públicas. Sin embargo, esto se trasladó a lo que es el Impuesto Único sobre Inmuebles, el IUCI, se trasladó a la mayoría de municipalidades. Entonces, el Ministerio de Finanzas Públicas se quedó con registro de matrículas fiscales. Sin embargo, las municipalidades tenían registro de ciertas matrículas de bienes inmuebles. Y es el caso que el inmueble, si ustedes se dan cuenta, anteriormente tuvo propietario, se llevaron a cabo derechos de la mortual, se hizo partición de bienes y uno de los herederos vendió este bien a nuestro titulante. Pero si nosotros nos damos cuenta, no dice que se encuentre inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, ¿es derecho de propiedad o derecho de posesión? Yo creo que es derecho de posesión, licenciada, porque los derechos de posesión son inscribibles toda vez que media una titulación supletoria. Así es. El objeto realmente de llevar a cabo un proceso de titulación supletoria es que exista un justo título y que se cumpla con los requisitos que establece la ley de titulación supletoria, que en primer término se dé que exista la ocupación de un bien inmueble, que se tenga en posesión el mismo, que por el transcurso del tiempo sea la usucapión, se den los requisitos que lo tenga de buena fe, a título de dueño, a nombre propio y otros requisitos que establece la ley, a efecto se pueda inscribir este bien dentro de los registros de la propiedad, ya sea el registro de la zona central o el segundo registro que se encuentra en la ciudad de Quetzaltenango, dependiendo dónde se encuentre el bien inmueble. Entonces, esta certificación de documento es el justo título que establece la ley. A efecto nos pueda servir o le pueda servir al promoviente del presente proceso o de la presente titulación supletoria, poderle demostrar al juez o a la jueza que efectivamente pues es poseedor de un bien inmueble el cual quiere inscribirlo para poder ser propietario del mismo. Entonces, regresando. Acá nos indica que el señor Tomás, les hago ver que les comparto este documento porque la ley del organismo judicial me faculta a efecto de que se pueda trasladar por medio de términos docentes a los alumnos. En este caso, ilustrarles cómo es que se llevan los expedientes desde el punto de vista procesal. Entonces, él promueve titulación supletoria y aquí nos describe que es por medio de un bien inmueble. Ahora bien,
¿Por qué el abogado que le auxilió al señor Tomás hizo esta estructura de escrito indicando un nombre de juzgado, el nombre de la persona que lo promueve, datos generales, código único de identificación, le nominó, le dijo que qué tipo de vía iba a llevar? Asimismo, también dentro de los hechos coloca de la descripción del inmueble, nombre, dirección, ¿verdad? ¿De qué forma es que lo adquirió? Por ejemplo, también los nombres y apellidos de los colindantes, si tiene servidumbres activas o pasivas, edificación, cultivos o cualquier otro detalle, medidas y colindancias de bien inmueble, así como también lo describe también si existen algunos vecinos del lugar y la forma como fue adquirido el bien inmueble. Acá nos dice que el bien inmueble que pretende titular lo adquirió por donación de forma verbal, en este caso de el padre de don Tomás, en 1960, ya que él falleció el 14 de mayo de 1963. De quien lo obtuvo de la señora Paula Jacinto Pérez, según consta en la certificación extendida del Juzgado de Paz de Salamá, Baja Verapaz, quien realizó un juicio voluntario de reconocimiento de documentos e indica cuál fue el número de proceso que se llevó. El tiempo de poseer el bien inmueble, según los requisitos que establece la ley, en este caso, proponer un experto medidor, si tiene o no tiene matrícula fiscal, el valor en que estima el bien inmueble. También nos individualiza cuál es el fundamento legal que utiliza para poder realizar la titulación supletoria, individualiza los medios de prueba, tanto medios de prueba documentales como testimoniales, o los que le solicite la ley, las peticiones de trámite y las peticiones de fondo. Aquí no las dividió. Sin embargo, tiene peticiones de trámite y peticiones de fondo, cita legal, indica la fecha, pone una huella digital, indica en su auxilio y firma un abogado y notario. Bien, ¿de dónde el abogado y notario pudo extraer que era necesario colocar todos estos datos? Bien, participemos, por favor. Se supone que funciona en base a la ley supletoria. Perfecto, con base a la ley de titulación supletoria en su artículo número 5, nos establece cuáles son los requisitos que se deben de presentar para toda solicitud, en este caso, que debe de llevar las gestiones de la ley de titulación supletoria, pero no solo los del artículo 5, también en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil tenemos el artículo 61 que nos establece los requisitos de todo primer escrito. El 106, 107, si bien es cierto, son parte de la demanda del juicio ordinario, pero también la ley establece que se puede utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué es que nosotros podemos utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Será que hay alguna norma que establece que podamos utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil? ¿En dónde encontramos eso regulado? Está preguntando de la ley supletoria, licenciada, porque en el artículo 5 de la ley supletoria sí establece que se puede utilizar el 61 del Código Procesal Civil. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Ese es el fundamento.
que podemos utilizar nuestra normativa del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, ya revisado en este caso el escrito inicial, lo que se hace es se presenta ante el órgano jurisdiccional. Bien, ¿ante qué juzgado se debe de presentar este escrito? A un juzgado penal, un juzgado de familia, a un juzgado de niñez, un juzgado civil. ¿A dónde se presenta este escrito? Civil, licenciada, y lo que no estoy muy seguro es si también el mismo juzgado lleva el nombre económico coactivo. Bien, les voy a comentar. En el área departamental, los juzgados civiles, pues también se denominan juzgados de primera instancia civil y económico coactivos. ¿Por qué? Porque en primer término, antes los juzgados eran juzgados mixtos, miraban todas las ramas del derecho. Según se han derivado y se han llevado las especializaciones, se han, como quien dice, desconectado las ramas jurídicas y se han creado juzgados especializados. Solo en la ciudad de Guatemala, pues los juzgados se denominan juzgados de primera instancia civil. Existen 15 juzgados de primera instancia civil en la ciudad de Guatemala. Y aparte están los juzgados de lo económico coactivo. En las áreas departamentales, cabeceras departamentales, lo que conoce en materia económica coactiva, en relación a las reclamaciones que hace el Estado de Guatemala desde el punto de vista administrativo, para recuperar ciertos derechos, lo hace en los juzgados de primera instancia civil en los departamentos. Por eso es que también se denominan y económicos coactivos en el área departamental. Entonces, lo que más nos interesa es la rama jurídica donde se va a presentar. ¿Por qué se presenta ante un juzgado de primera instancia civil y no ante un juzgado de paz? ¿Por qué? Ahí tenemos que entrar nosotros en lo que es la competencia. ¿Qué tipos de competencias hay? Grado, materia, cuantía, territorialidad y turno. Bien, entonces aquí estamos desde el punto de vista, ya dilucidamos la materia. Hoy nos toca el grado. ¿Por qué no en un juzgado de paz, sino que en un juzgado de primera instancia civil? Ya ganaron teoría del proceso. Entonces manejan muy bien. Lo que son las competencias. ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe, licenciada. ¿Por qué se presenta ante un juzgado de primera instancia civil y no ante un juzgado de paz civil? Lo primero que nosotros debemos de ver cuando presentamos una solicitud ante un órgano jurisdiccional es la competencia. En este caso vemos que se presentó ante el juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Baja Verapaz, específicamente en el municipio de Salamá. Pero ¿por qué se presentó en la primera instancia y no en un juzgado de paz civil?
Bien, veamos el artículo número 1 de la ley de titulación supletoria, por favor. ¿Quién le da lectura? Licenciada, yo. Gracias. Artículo 1. El poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación supletoria ante el juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en que se encuentre ubicado el inmueble. El interesado. Muy bien. Ahí estamos solos. Gracias. La misma ley nos indica la competencia. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 1 nos dice ante qué juez se debe de plantear. Pero si no nos dijera ante qué juez se debe de plantear, ¿qué debemos de hacer? Si no existiera ese párrafo en el artículo 1, ¿qué debemos de hacer? Yo creo que tendríamos que asistir al juzgado de paz, licenciada, y ahí determinarían si tienen competencia para conocer o no. Pero estaríamos como aventurando. Deberíamos de guiarnos dependiendo de la jurisprudencia, por ejemplo, de la competencia, materia, cuantía, para ver a qué juzgado nos tenemos que abocar, ¿no? Bueno, pero bueno, se puede utilizar la doctrina legal. Sin embargo, leamos el artículo 10 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. ¿Quién lo lee? Lo leo, licenciada. Por favor, Olga. Artículo 10. Asuntos de valor indeterminado. En los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. Perfecto. ¿Qué nos da a entender ese artículo? ¿Tendrá algún valor estimado el promover un proceso de titulación supletoria? No lo veamos del cobro de honorarios, en este caso del abogado. Gracias, No, Juan Francisco. En este caso no tiene ningún valor fijado, toda vez que lo que se está reclamando es la titulación de un bien que se ha tenido por justo título, como lo menciona la ley, y de una forma pacífica. No existe ninguna negociación de compra-venta ni un monto que haya sido estipulado. Sí, ¿cuál es el objeto y la pretensión que tiene la parte procesal? El objeto que tiene la parte procesal, o sea, el actor, es que se declare el derecho que le asiste a ser propietario de ese bien inmueble. Entonces, desde el punto de vista del objeto y la pretensión procesal, ese objeto y esa pretensión no tienen ningún tipo de valor estimado, a diferencia que cuando se promueve, por ejemplo, un juicio sumario de desocupación de bien inmueble y cobro de rentas atrasadas porque deben, por ejemplo, 4 rentas de 1,000 quetzales cada uno, ¿cuál es la pretensión de ese proceso? Como dijo, licenciada, buenas noches. ¿Podría repetir? Es que no lo escuché. Licenciada, la devolución del dinero. Devolución. Ahí, bueno, no es tan devolución, no pero sí tiene que ver con dinero, sí tiene que ver. Marisol. Es que no se escuchó bien. No se escuchó. Se promueve un proceso sumario de desocupación. O sea, quiero que saquen a un inquilino de un inmueble de mi propiedad. Pero resulta que este inquilino me debe 4 meses de renta y cada renta es de 1,000 quetzales cada uno. Le pedí a mi abogado, o sea, a ustedes que son mis abogados, que plantearan un proceso.
Ustedes le pusieron como nombre juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas del señor A. De Jacqueline contra el señor A. Entonces, ¿cuál es la pretensión procesal o qué es lo que yo quiero? Que pague renta atrasada. Esa es una. Ahí hay dos pretensiones procesales. O sea, dos cosas que yo quiero hacer. Y que desocupe el... Que desaloje el lugar. Que lo saquen de mi inmueble, de mi casa que le arrendé. ¿Sí? O sea, hay dos pretensiones procesales. O sea, dos cosas que yo quiero que por favor pasen. Primero, que saquen a ese inquilino del inmueble. Y segundo, que por favor me pague los 4 meses que me debe de renta. Hay dos pretensiones procesales. Esas dos pretensiones procesales, o sea, lo que se requiere del proceso, en este caso es lo que ustedes tienen que ver a qué juzgado se debe de plantear. Ustedes, como son mis abogados, yo les quiero ayudar y les quiero decir, miren, si quieren, yo les llevo la demanda y ustedes me dicen a qué juzgado lo llevo. ¿Lo llevo al juzgado de paz civil o lo llevo al juzgado de instancia civil? ¿A qué juzgado me dicen ustedes que lleve esa demanda? Helen. Buenas tardes, licenciada. Por el valor de la cuantía, veríamos que iría a un juzgado de paz. Muy bien, ¿cómo está eso a juzgado de paz? Explíquemelo, Helen, por favor. A un juzgado de paz del área del ramo civil y dependiendo, bueno, no sé en qué jurisdicción se encontraría para Pastores Zacatepec. En Pastores. Bueno, entonces, por 4,000 sería un monto por ínfima cuantía en el municipio, en el juzgado de paz del área de lo civil, de Pastores. Muy bien, ¿y cuál es su fundamento legal, Helen? Recuerdo que está en el acuerdo 26-2006 de Sanadojo, en donde establece la cuantía a conocer por... Ay, permítame, licenciada, me hice un poco de bolas. Permítame. Porque 26 no es. No, perdón, 2006, 26. Ya está bien. -2006. Perdón, es 2-2006, licenciada. ¿Tienes reformas? Sí, con la reforma del acuerdo 37-2006. Excelente, perfecto. Ahora bien, el mismo caso, solo que yo no quiero que le cobren rentas. Yo quiero, por favor, que me saquen a ese inquilino del inmueble. No me importa perder esos 4,000 quetzales, yo ya no los quiero. Pero yo quiero que me saquen a ese inquilino. Nada más, lo que me interesa es que saquen al inquilino. ¿Qué demanda plantean? No me interesa el dinero de los 4,000 quetzales, ya no me interesa. Yo solo quiero que me saquen al inquilino de mi inmueble. Sí, puede ser un desalojo. ¿Ante qué juzgado lo plantean? Primera instancia civil. ¿Por qué, Marisol? Porque el asunto no tiene un valor determinado. Perfecto. ¿Cuál es el fundamento, Marisol? Es Excelente. el artículo 10. Perfecto. Código Civil Excelente. Mercantil. Muy bien, comprendimos muy bien. Si ustedes se dan cuenta, nosotros cuando vamos a aplicar lo que es la competencia, tenemos que hacer el análisis según los tipos de competencia que existan y cuando nos topemos, cuando tengan valor determinado o no tengan valor determinado, tenemos que ver la pretensión procesal. Dicho en palabras sencillas,
qué es lo que quiere la persona, cuál es el objeto de la demanda que está planteando, porque a veces cuando hablamos mucho en términos jurídicos, no se entiende qué estamos dando a entender. Entonces, en este caso, hablando en términos jurídicos, es mi pretensión procesal. Yo voy a plantear una acción a efecto se lleve a cabo mi pretensión procesal, que es desocupar de mi bien inmueble a la persona que se encuentra ocupándolo. Ahora bien, regresémonos a la titulación supletoria. Ya que comprendimos muy bien lo de la competencia, vemos que en este caso de la ley de titulación supletoria, la propia normativa ordinaria nos dice a qué juzgado acudir. Vamos a utilizar el artículo 10 única y exclusivamente cuando la ley no nos establezca vía procesal, no nos establezca juzgado a interponer, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué lo promovió por medio de jurisdicción voluntaria? ¿Por qué no planteó un proceso de conocimiento? A ver, los valientes. Licenciada, Dígame, Marvin. según a lo que le escuché, es un juicio que dijo jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Así es. Porque no hay ¿Por un sujeto pasivo como tal, sino que es solo una persona pidiendo pidiendo su titulación o algo así. Más que todo que no hay un sujeto pasivo. Y si no utilizamos la palabra sujeto pasivo, ¿qué palabra en materia civil podemos utilizar? Estamos bien en la idea, Marvin, pero podemos darle otro nombre. Helen. Lita, tal vez sería porque en este caso no existe una controversia de por medio o no existe un litigio como tal. Así es, así es. No hay hechos controvertidos por el momento. ¿Qué quiere decir hechos controvertidos? Que yo tenga que exigirle ese derecho u obligación a otra persona. O sea, no tengo a quién señalar y decirle, usted me debe de realizar algún asunto legal o usted me debe de responder sobre esta obligación. O señor juez, usted me debe de declarar este derecho en contra de fulano de tal. No, no hay hechos controvertidos. Lo que yo quiero es que ante juez competente se declare que efectivamente yo tengo un derecho. En este caso, el señor Tomás tiene un derecho. Pero resulta que acá, al darle trámite, el juez, si ustedes se dan cuenta, miremos en pantalla, aparece la resolución de trámite. Dice, como el memorial y antecedentes y documentos adjuntos, iníciese la formación del expediente respectivo. 2. Para su trámite en la vía voluntaria se admite la solicitud de titulación supletoria promovida por fulano de tal. Se tiene como abogado, director y procurador el mencionado, con citación de la Procuraduría General de la Nación, recíbanse las declaraciones de testigos propuestos A, B y C. Con citación de los colindantes y de las demás personas que aparecieren con interés en el inmueble, háganse las publicaciones que ordena la ley en el diario oficial y fíjense los edictos correspondientes en el lugar respectivo por el plazo legal. Se nombra como experto medidor al ingeniero fulano de tal. El numeral 5 es el que me llama la atención. Dice, establece nuevamente, con citación de los colindantes y de las personas que aparecieren con interés en el inmueble, háganse las publicaciones que ordena la ley
en el diario oficial. Dice, con citación de los colindantes. Resulta que el señor B es colindante del lado norte del inmueble que ahora yo me voy a poner que yo soy la titulante de este inmueble. Del lado norte no está de acuerdo en que yo titule este inmueble, porque indica que ese inmueble es de su abuelo, porque yo casi no me mantengo en ese inmueble. Vamos a cambiarle de municipio, lo vamos a colocar en San Antonio, Aguascalientes. Yo casi no me mantengo en ese terreno, es un terreno sin construcción, solo está cercado con alambre de púas. Y resulta que el colindante del lado norte no está de acuerdo, porque él dice que ese inmueble es de su abuelo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Viene, contrata el colindante B a un abogado y presenta un escrito. ¿Qué escrito presenta el abogado del señor B? Les voy a dar una pequeña ayudadita. Liga, pero ahí estaría él oponiéndose a que él quiera ser el propietario de esta propiedad. El simple hecho de que no quiere que yo titule ese inmueble. El colindante, lado norte, no sé si sería que yo titule el inmueble. Liga, podría ser el artículo 9 de titulación supletoria. Léalo, por favor, Marisol. Dice, la persona que se considere afectada por las diligencias de titulación supletoria podrá presentarse ante el tribunal oponiéndose. En este caso, el juez suspenderá el trámite y poniendo razón en autos, dispondrá que las partes acudan a la vía ordinaria en un término de 30 días. Terminada la controversia, podrá proseguirse las diligencias siempre que el fallo sea favorable al solicitante, incorporándose al expediente copia certificada del mismo. Perfecto. ¿Qué nos da a entender acá? Gracias, Marisol. Efectivamente es el artículo que se utiliza. ¿Qué sucede acá? El colindante no se encuentra de acuerdo, contrata a Marisol para que Marisol plantee la oposición y viene Marisol, plantea la oposición. Punto número 1. Si ustedes pueden ver el cuadrito. Sí, licenciada, sí se ve. Perfecto. Tenemos número 1, voluntario de titulación supletoria. ¿Por qué es voluntario? Porque no tiene controversia, no tiene litis y la normativa nos guía que es un juicio de jurisdicción voluntaria, fundamento legal, artículo 401 del Código Procesal Civil Mercantil. Estamos en el momento que se le dio audiencia a los colindantes. El colindante del lado norte indicó que no estaba de acuerdo, contrató a Marisol, a su abogada Marisol, y la abogada planteó una gestión o una solicitud donde indica
O sea, no es que se presente al juzgado, eso era antes, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, el decreto es 4979, es del año 1979. Ha crecido la población, han crecido los juzgados y entonces ahora se plantean escritos. Presentó la abogada Marisol el escrito de oposición de titulación supletoria. Entonces, ¿qué hace el juez o la jueza? Suspende el trámite del juicio voluntario de titulación supletoria e indica que deben de acudir a la vía ordinaria. ¿Cuál es el fundamento de la vía ordinaria? El artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces ahí les da el trámite de el proceso de oposición, juicio ordinario de oposición de titulación supletoria. Agotamos todo, en este caso, se declaró sin lugar el juicio ordinario, o sea, se llevó todo el procedimiento, se declaró en otro juzgado sin lugar el ordinario de oposición de titulación supletoria, se fue para la sala dijo también que confirmaba el fallo de primera instancia, plantearon garantía de amparo, ante la garantía de amparo dijo que no al lugar, se fue a la constitucionalidad por apelación de sentencia, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, y viene la Corte de Constitucionalidad, confirma el fallo de la Corte Suprema de Justicia, regresan las actuaciones y efectivamente se dice que no procede el juicio ordinario de oposición de titulación supletoria porque el señor B de alguna manera no acreditó porque se oponía. Continuamos con el trámite del juicio voluntario de titulación supletoria. Seguimos en el trámite del juicio ordinario de titulación supletoria. Acá tenemos todos los artículos que pueden ser aplicables a ello. Y resulta que una vez terminado el trámite de titulación supletoria, dictado el auto respectivo, ¿qué sucede? ¿Queda firme o no queda firme? ¿O se puede plantear otra gestión? Yo recuerdo que ahí ya se puede escriturar, más sin embargo, y ya se puede oponer a otra inscripción. Sin embargo, queda sujeto, recuerdo, durante 10 años para cualquier situación que se pudiera presentar en contra, aunque con la excepción planteada, puede solicitar que a través de juicio, que se le otorgue ese derecho antes de tiempo. Pudiese ser. Sin embargo, el colindante B no se quedó tranquilo y plantea algo en contra del auto de titulación supletoria. ¿Qué puede plantear el colindante B? Pablo, muy bien. ¿Cuál es el fundamento legal? También, sí, Brandon, también el de apelación. Obviamente, pues, hagamos de cuenta y caso que se agotó toda la apelación y todo y regresa confirmado de la sala. Pero, ¿qué puede hacer? Pablo nos dijo que podía plantear revisión. ¿Cuál es el fundamento, Pablo? Es el trámite de los incidentes, pero también hay otro fundamento legal. Usted me está dando el fundamento de cuál es el procedimiento que vamos a seguir. Pero necesito el fundamento sustantivo para poder ejercer mi derecho. No es el 11, licenciada, ¿no, verdad? No, el 11 no es.
El 11 es el auto por medio del cual se declara con lugar la titulación supletoria. Artículo 12. No. Licenciado. No, De la se ley. adelantó. ¿Quién dijo el 15 se adelantó? No es el 12. El 12 es el de apelación. Pues efectivamente, agotada la apelación. Excelente norma, es el 14. Leamos el artículo 14, por favor. Establece, mientras no hayan transcurrido los 10 años a que se refiere el artículo 637 del Código Civil, las diligencias de titulación supletoria podrán revisarse, ya sea a instancia de parte interesada o del Ministerio Público. La revisión se tramitará por el procedimiento de los incidentes y tendrá por objeto comprobar si en la tramitación de las diligencias de titulación supletoria se cumplieron los requisitos establecidos por la ley. Entonces, se lleva por medio de el trámite de los incidentes 135 al 140 y de la ley del organismo judicial. Pero sigue el colindante B diciendo de que de alguna manera se le está vulnerando el derecho. ¿Qué más puede plantear el colindante B? Ahí sí el artículo 15, licenciada. Perfecto, así es. ¿Y qué tipo de juicio es? Es un juicio ordinario de titulación supletoria. ¿Por qué se va por la vía ordinaria y no voluntaria? ¿Y por qué no un sumario, un juicio oral? Bien, como ya estamos a 5 minutos de terminar la clase, los voy a dejar que sigan leyendo. Ya vieron qué bonito, solo con este proceso todo lo que discutimos. Bien, lean por favor su ley de titulación supletoria. Necesito que lean todos los modos originarios y derivados de adquirir la propiedad.